Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por llamar, bienvenido. Mira, yo también soy chofer de plataforma. Ajá. Y el otro día, hace como un mes, Sí. pidieron el servicio ahí por las combis de aquí de salida a Zacatecas. Ajá. A un lado sobre carretera Zacatecas venden tinacos y están a parada del camión. Sí. Entonces pidieron el servicio en la plataforma. Cuando llego, eran como las 12 de la noche. 12, ajá. Llego y me paro en el punto donde recogen las personas. Entonces estaba solo, no había nada de ningún lado de gente. Ni de la esquina de combi, ni de la esquina de donde está el Oxxo. Ajá. Y haz de cuenta que le mandaba yo el mensaje a la persona. Dije, le puse llegado, ya llegué. Y luego me pone, sí, buenas noches, estoy aquí. Le dije, sí, aquí estoy esperándote. Sí, aquí estoy. Me contestaba en el mismo teléfono. Mira, me están haciendo una broma o qué onda. Sí, sin groserías, Entonces, porfa, haz de sin cuenta groserías. que, pues, yo estaba esperando que saliera la persona de ahí de adentro de donde venden los tinacos. Entonces, pues le pregunto, ¿vas a querer el viaje sí o no para retirarme? Dice, yo aquí estoy. Entonces, en el icono del teléfono se ven las personas, cuando el punto de la persona cuando viene caminando para contigo, o si viene atrás o si viene adelante. Entonces, ese estaba parado a un lado del carro. Fíjate. Oh, Estaba parado aquí en la puerta del carro del lado derecho. Dice, no, chingues. sin groserías, porfa. Y haz de cuenta que estuve, pues ya lo único que hice fue retirarme rápido. Pero estaba pegado a la puerta la persona, pero no había nada. No sé si a alguien le ha tocado ahí esa cuestión. ¿Me repites la esquina donde era, el lugar donde era? He salido de Zacatecas, casi dando vueltas hacia el lado de las combis. Está una parada del camión ahí mero donde me pidieron el servicio, pero nunca llegó nadie. Digamos contra esquina de la clínica. Haz de cuenta que es enfrente de la clínica 10. Ajá, Pero sí. salida a Zacatecas, Sí, sobre sí, el Boulevard sí. Zacatecas. Ya, ok, ya. Y entre el Oxxo y la esquina está una parada del camión. Ajá. Y ahí estaba parada la persona en lado del carro, estaba parado. Pero no había nadie, pues. Y él me contestaba en el teléfono, aquí estoy. Dime bien, ¿quieres el viaje o no lo quieres? Aquí estoy. Y no había nadie. Eran como las 12 de la noche cuando me pasó eso. Y pensemos, ¿cuántas personas podrían haber perdido la vida estando en esos lugares? Es la Sí. carretera, es Avenida de la Convención, entonces, Sí. imagínate. Sí, me doy cuenta que ese fue el caso que me pasó ahí en la salida de Zacatecas. Y pues lo que se me hace más anormal es cómo me escribían en el teléfono. O sea, él me estaba contestando y yo le preguntaba, no te veo, aquí estoy, no te veo, pues no miraba nada. Y ya cuando miré el icono del teléfono estaba parado en un lado del carro. Y del lado del camellón. ¿Perdón? Como quien dice, del lado del camellón. Del lado de la parada del camión, sí. Sí, sí, o sea, donde no debería estar. Mira, haz de cuenta que se suben por el lado derecho de uno del carro. Ajá. Se suben por el lado derecho siempre. Y Sí. él estaba parado en el lado derecho. Híjole. Y yo dije, no, sí, No, espérate. ¿y esto qué onda? Ajá. Pues pólate, carnal, vámonos. Claro, Sí, haz de cuenta que estaba parado. Yo lo miré que estaba parado el icono aquí en lado conmigo. sí. Entonces fue lo que me pasó ahí en la salida de Zacatecas. Ya no, pues ya no me han vuelto a pedir ahí otra vez. Porque Híjole, pues bueno, muchísimas gracias. no sé si alguien de los compañeros tenga algún relato de eso, le haya pasado lo mismo. Ajá. Un saludote, mi Flavio, ahí estamos al pendiente. Qué amable, gracias. Buenas un saludote noches. mucho ahí para Conjunto Álamo de Gini Valderas, cuídate mucho. Sale, gracias. ¿Qué le ganas? El teléfono de cabina vuelve a estar libre y disponible. Hola Flavio, buenas noches. Buenas. Mi pregunta es, ¿por qué he tenido yo tantos enfrentamientos con nahuales? No les temo, no les tengo miedo, pero sí he tenido como 5 enfrentamientos con nahuales. Si me pudieras decir tú qué significa.
Muchas gracias, buenas noches. Primero, para toparte con los nahuales. Eso de las canicas también me pasó en un departamento en Tijuana. Yo vivía en el tercer piso y el edificio era de 5 arriba de mi departamento, y yo pensé que vivía una viejita sola, pues no entendía por qué sonaban canicas si no había niños. Un día, platicando con una vecina, me enteré que el departamento de arriba de mí estaba vacío. La viejita vivía en otro departamento. Buenas, Flavio, mi hermana vive en Lomas de Vistabella. Comenta que en su casa, a diario y a todas horas, oye que arrastran muebles, canicas, ruidos en las paredes. Ella tiene cámaras, dice que ha grabado figuras o sombras. Que estoy escuchando que están hablando de las canicas. Te quiero platicar una anécdota que también me pasó en mi casa aquí en Esfuerzo Nacional. Estábamos todos reunidos en la parte de abajo, tenemos una casa de 2 pisos. Uh-huh. Y se escucharon unas canicas en la planta alta y pues la verdad sí nos sacamos de onda porque nos quedamos callados, estamos todos platicando y nos quedamos callados y se escucharon unas canicas que aventaron y pues sí nos sacaron de onda. No sé qué se debe o no sé qué nos puedas decir. Respecto a la llamada de ahorita donde se oyen canicas, también aquí en la casa del vecino se oyen carritos, canicas que chocan en la pared. Es una casa que rentan seguido y se llegan a escuchar esté o no esté rentada. Esa pared es en donde se escuchan. Ahora me encuentro todavía trabajando aquí y en ocasiones estoy escuchando y oyendo los ruidos. La vecina anterior no quiso que le dijera, apenas se lo iba a comentar, dijo que mejor no le dijéramos. Si se escuchaba algo, pues le daba temor. Flavio, si no hacen caso de que no digan groserías, córtalos para que entiendan, porque si oyen el programa ya deben saber que no se deben decir. Buenas, quisiera que le mandaras luz a mi mamá. Claro que sí, con todo gusto. Déjame ver. Flavio, buenas noches. La señora que habló de los nahuales, que platique sus historias. Sí, sería conveniente, de veras, que lo comentara. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Oye, pues fíjate que estaba escuchando, bueno, al respecto del tema de los que han levantado tus muertos y todo eso. Sí. Fíjate que yo soy chofer de plataforma. Ya, ajá. Y una vez me pasó que una vez estoy hablando así como recién casi empezaba en la aplicación, hace como unos 2 años más o menos. Yo te doy cuenta que me salió un pasaje de ahí de Bodega Herrera de Santa Anita. Ajá. Llegué y el chavo estaba allá en el estacionamiento y se subió, y desde que se subió, o sea, yo lo noté raro. Y uno, pues andando en ese trabajo, pues todo lo siente en las vibras, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, sí, entonces, haz de cuenta que lo que pasó, que ya inicié el viaje y iba hasta Calvillito, eran alrededor como de las 7, era entre 7 y 8 de la noche ya. Ajá. Entonces, haz de cuenta que ya, pues yo inicié el viaje, ya todo bien. Entonces, en el camino, pues yo ya, para romper el hielo, porque de verdad lo vi así como muy desesperado el chavo. Para romper el hielo lo que hice fue que, no, ¿y a qué te dedicas y todo eso? No, pues fíjate que juego fútbol y pues me va bien y todo eso. Entonces, para ese tiempo también, yo estaba pasando por una situación con mi pareja, uh-huh, igual a la que él me platicó. O sea, hasta cierta parte me identifiqué. Entonces, ya me decían, no, pues es que tengo problemas con mi esposa y ya no sé qué hacer y todo ese rollo, ¿no? Pues, y ya no, pues yo diciéndole, pues échale ganas y todo ese rollo, o sea, porque pues yo lo entendía hasta cierto punto. Sí. Entonces, ya, entramos, ya pasando Norias de Paso Hondo, ya la carretera pues ya está muy oscura. Pasamos Norias y di vuelta hacia Calvillito. Ya, ajá. Di vuelta a Calvillito y no, fueron como como a la segunda cuadra di vuelta a mano derecha. Ya, ajá. A mano derecha, pero haz de cuenta que cuando yo entré, dije, ya valió que eso. Dije, porque era literal, una calle sin casas. O sea, era literal puro terreno. Había yo creo que casas en obra negra, porque ni ventana se le veía, ni puerta, nada. Entonces, me dijo el chavo, me dijo, no, aquí no voy a bajar.
Entonces ya cuando me dijo eso, no, y que ya valió, o sea, me va a saltar, literal, así pensé. Entonces no, haz de cuenta que abre la puerta, me dice, ¿cuánto es? Y ya le dije, no seas malo, no me carga la aplicación, por favor dime tú. Y ya me dijo el chavo, son 70 pesos, algo así. Le dije, le dije, pues eso. Y ya, literal, no me tardé, te lo juro que nada, en lo que él sacó el dinero, me pagó. Y haz de cuenta que en cuanto yo lo estaba metiendo a la cartera, o sea, cerró la puerta y yo volteé y ya no estaba. ¡Oh! Ya no estaba. Entonces, yo vi, porque traía el teléfono en la mano, dije, bueno, si no lo veo, de bulto mínimo lo voy a ver con el reflejo del teléfono, o sea, porque aparte traía una playera de manga larga, negra. Sí. Entonces, más que miedo me dio curiosidad. Enfrente mío, al lado derecho había un mezquite como unos 10, 15 metros por ahí más o menos. Ajá. Entonces lo que hice, que pues no me quedé con la duda, dije, no me voy a quedar con la duda aquí. Eché el carro de reversa y eché las luces hacia el mezquite y no había nadie. O sea, y no había, como te digo, no había ni puertas ni ventanas a donde se metiera. O sea, pero yo le recibí el dinero. Sí, sí. Y digo, le recibí el dinero y no me tardé nada, en serio que nada. En lo que le eché la cartera, él le cerró la puerta y ya no estaba. Wow. Y cuando lo llevabas en el trayecto, cuando lo viste que te pagaba, no sé, ¿notaste algo, ojos, sobre todo los ojos, algo diferente, algo? Más que nada la vibra, fue la vibra, porque no lo siente. Entonces, digo que cuando lo llevaba, o sea, yo también pues me puse nervioso, la verdad. Entonces ya pues empecé a platicar con él y todo bien, pero sí me sacó de una de esas, porque dije, bueno, ¿cómo es posible si me dio el dinero y ya no está? O sea, literal, como si fuera, no sé, desaparecido, no sé, la verdad. Entonces, como te digo, yo no me quedé con la duda, eché el carro de reversa y eché las altas hacia el mezquite, porque estaba muy oscuro. Eché las altas y dije, bueno, pues a ver si se ve por lo menos la silueta, ¿no? Pero no, ni eso, ni el teléfono, nada. ¿Cómo ves? Hace tiempo he platicado esta anécdota varias veces. Un señor levantó a un taxista levantó a un señor mayor, y lo llevó allá para el rumbo de, no sé, pensaría la presa Jalisco, para aquella zona. Ajá. Y después lleva una pareja que iban muy tristes, iban muy dolidos, porque pues habían perdido a un familiar. Uh-huh. Y iban a buscar dinero y llegan a una casa. Entonces salen, espérenos, no se vaya, entran a la casa y salen como que no consiguieron lo que estaban buscando. Ajá. Oiga, por favor, llévenos a otra casa, es más aquí adelante. Sí, claro, que sí, cómo no, adelante. Las ve cómo estaban en medio de su dolor. El hombre iba muy triste, la mujer llorando, se le salían las lágrimas, y alcanza a escuchar, es que no sé dónde dejó el dinero, no sé dónde. Y entonces él les dice, perdón, ¿qué están buscando? Es que estamos buscando, murió mi papá, bueno, el papá de ella, dice el hombre, y estamos buscando el dinero, lo tenía en una bolsita, así, dice, es que yo llevé a un señor, fuimos a una casa, él me dijo que lo esperara, y yo vi que dejó una maleta en tal lugar, y si gustan los llevo, es en otra casa, a ver, llévenos. Y entonces cuando ya los va acercando el taxista, le dice la pareja, dice, es la casa de, vamos a imaginar que alguien se llama Rosa, ¿no? Es la casa de Rosa.
Llegan y dice, mire, aquí en el jardín, a mano izquierda, así él entró y dejó una mochilita, así, yo lo vi. Se bajan y ahí donde él les estaba diciendo, hallaron la maletita que pues ellos estaban buscando en otras casas y que nadie debería saber, mucho menos un taxista. Ahí se da cuenta de que pues él llevó a una persona que ya había fallecido. Y otra historia en Belém del Refugio, donde levanta una pareja mayor, a hombre y mujer mayor, en la central camionera, allí en Quinta Avenida y Convención, piden el costo para llevarlos a Belém del Refugio, acuerdan, y entonces los lleva, se bajan del taxi, y bajándose del taxi le pagan, y dice, bueno, me voy a dar la vuelta aquí adelantito, para que ellos no sientan que les estoy echando el carro encima. Se adelanta un poco, da la vuelta, y ya no había nadie. Y vamos, no había manera de que se hubieran ocultado, escondido, porque de un lado era vallado y había hierbas, y del otro era como una especie de sembradío enorme, entonces no había para dónde se escondieran, y sin embargo ya no los vio. Y traía el billete, Pues a lo mejor sería lo que me pasaría, ¿no? Porque sí, estuvo muy raro. Y fíjate que me ha pasado eso, y llegué y le platiqué a mi esposa. Ajá. Y pues también como que se sacó de onda, pero te digo que a mí más que miedo me dio curiosidad. O sea, más que eso. Inclusive una vez también me pasó que los sábados pues yo normalmente trabajo hasta noche, o trabajaba. Entonces, no sé si aquí por Santa Anita, hay un sector entre Lomas de Santa Anita, o sea, es todo literal Santa Anita, nada más que ahí pues se divide por sectores. Entre una cuadra y otra hay un parque. Entonces, ese parque siempre está muy o sea, no tiene ni luz, ese parque. Y entonces una vez me tocó un pasaje, y me tocó pasar por ahí, y eran como las 2:30 de la mañana. Entonces, yo traía poquito abajo el vidrio, de mi lado, y escuché cómo se estaba meciendo un columpio. Ajá. Entonces yo volteé, pero igual por curiosidad volteé, y no se veía nadie, o sea, literal el que estaba meciendo solo el columpio. Inclusive traía pasaje y la chava me dice, no, joven, ¿sabe qué? Mejor vele, porque a mí se me da miedo todo eso. Y te digo, sí, la dejé, e iba yo a unas cuadritas, y me regresé por donde mismo. Dije, bueno, si escucho ahorita también se va a escuchar. Y no, hasta me paré y me fijé en los columpios, y no, ya estaban quietos, pero sí, es lo que me ha pasado. ¿Cómo ves? Fíjate que ahorita que lo comentas, me han hecho llegar comentarios donde reportan el ruido del columpio, el rechinido, el donde se están meciendo, haciendas de Aguascalientes, en el kinder es donde se ubican, que se escucha. No te puedo decir se ven meciéndose porque no he estado ni me lo han comentado, solamente que se oyen. Vamos a pensar a estas horas, ¿no? 9, 10 de la noche, incluso más tarde, no debe haber niños, y sin embargo se oye el chirrido del columpio. Y entonces pues sería todo, Flavio. Buenas noches, ahí estamos a la escucha. Gracias, muy amable, y gracias por comunicarte. Buenas noches. Flavio, el programa de ayer fue en vivo o grabado. Fue en vivo, por supuesto. Es que yo viví en el Cuarto Centenario, escuché a la señora. Yo viví en un departamento, era en esquina, y diario se escuchaba ruido como si estuvieran poniendo un clavo. Duraban mucho rato. Yo pensaba que estaban instalando un mueble en la pared o algo así, pero realmente se me hacía mucho tiempo, porque era todos los días ese ruido. Y así pasaron años, y pues me llegué a acostumbrar. Me están enviando mensajes de allá del Infonavit Cuarto Centenario, una llamada de anoche. Si ustedes no la escucharon y tienen oportunidad de oírla, busquen el podcast de anoche. La verdad, impactante. La señora está narrando, es una señora, nos da su edad, lo mencionó en 2 ocasiones, 57 años de edad decía. Y yo, dice, yo llegué ahí, me pasaban cosas, así, y empieza a narrar la historia. Lo impresionante
es que en un momento dado de la plática, ella empieza a llorar de tanta presión emocional, de tanta carga emocional, que aún a pesar de que lo que vivió ahí ocurrió a los, no sé, 6, 8 años de edad, 7, tal vez 9, hoy día, años de distancia, todavía la siguen afectando. Me siguen llegando mensajes de allá del Infonavit Cuarto Centenario. Un día, platicando con la vecina de abajo, que era de donde yo pensé que estaba el ruido, ella me dijo lo mismo, que ella escuchaba el ruido acá conmigo. Y platicando con otras 2 vecinas, me dijeron lo mismo, pero eso era en el día, no como podríamos pensar en la noche. Alguna vez yo les platiqué que fui invitado a una casa en Haciendas, donde pues ahí entre la plática, ¿no? Y así como el Chavo del 8, que de pronto todos se quedan callados y nada más se oye que decía el Chavo, y el maestro longaniza. Así como que de pronto los de la reunión nos quedamos callados. Y se oye que están platicando, y dice, pues es que así se oye. Y diario. Y entonces así como que, ya me oyeron, ¿eh? Lo que pasa es que estaba platicando la señora de la casa con otra vecina, y le estaba diciendo que en ese momento acababan de escuchar el arrastrar de un mueble, estando nosotros en las reuniones. Les estoy hablando, era en la tarde, y se oye así, un sonido como ese que acabo de ejemplificar en la casa de al lado. Y entonces ellas empiezan a escuchar, ¿oíste? Sí, pensé, bla, bla, bla. Y cuando nos quedamos callados, ya nada más se escucha lo que ella dice y platica, dice, le estoy diciendo que eso se oye, y se oía incluso cuando la casa estaba vacía, o sea, no había rentero, no habían nada. Entonces estoy entendiendo que ese tipo de eventos es común, más común de lo que podríamos imaginar. ¡Ay! ¡Qué de cosas! Incluso me están dando el dato de donde le ocurrían los detalles de que hacían ruido como si estuvieran acomodando un mueble o instalando. Mi pregunta para el muchacho que está hablando, ¿y el dinero fue real o también se desapareció? Buenas, Flavio, buen programa. Yo te contesto sin ser el muchacho, ¿sabes? El dinero es real. Porque fue real en el caso de el que llevó a las de Rincón. Bueno, pero traía una nada más, la otra pues sí, la había dejado allá. El dinero real en el que trasladó a Belén del Refugio fue real, traía el billete. De hecho fue curioso porque me fue a buscar a cabina. Ya estaba mi compañero Arturo Fuentes. Cuando el programa terminaba, el de un servidor, él seguía transmitiendo. Entonces ya estaba ahí mi compañero, y el taxista llega y dice, es que me acaba de pasar así, yo llevé la historia de Belén del Refugio. Dice, me adelanté poquito para que ellos no sintieran que los estaba echando el carro encima. Y ya no estaban. Buenas noches. Hola, buenas noches, Flavio. Gracias por llamar, bienvenido. Gracias, mira, tengo unas historias. Ajá. Con lo de los ruidos. Sí. La primera les pasó a mis padres cuando estaban recién casados. No me acuerdo bien de la casa, pero me platicaban a mí de que en las noches, todas las noches, sonaba igual como si les clavaran un clavito, alguien estuviera clavando, pero que era de diario en la noche estar sonando ese sonido. Ya hablan con la vecina y le dicen, porque mis papás pensaban que la vecina era la que estaba trabajando, y oiga, pues, no sea mala, ya todas las noches, por favor no trabaje. Y la vecina les dice la misma, que caray, yo pensé que eran ustedes. Entonces pasa el tiempo y a esa casa le preguntan a los propietarios, oiga, ¿qué fue lo que pasó aquí? Resulta que un chavo, en la desesperación, en el baño,
pone una varilla de metal, la clava y se ahorca. Entonces da como resultado ya después entre las pláticas de que vaya, era el alma de que aparecía cada noche. Ay, ya no te oímos. Bueno, se bajó el volumen de pronto, estábamos oyendo bien. Ahí está, bueno. ahí está, ya te oímos ahora sí. Ya. No, pues resulta que ya en las pláticas fue un chavo que se quitó la vida en el baño y Ajá. quedó sueco. Cada noche revivía una y otra vez su muerte, clavando los clavos. Y bueno, esa fue la primera historia, así con un ruido así. La segunda, esta ya me pasó directamente a mí. Yo vivía en Villas, de Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, las casitas pues, están chiquitas, no son la gran cosa. Había ocasiones que ya fuera noche, ya fuera día, sonaba una especie de canica en la pared que recorría desde atrás hacia adelante de la casa y viceversa. Había veces que en ocasiones sonaba, o bueno, la percibía uno como si fuese de adelante hacia atrás. Ajá. Entonces yo un día, así en la inocencia, le dije a mi vecino, oye, ¿por qué juegas tanto con las canicas? Y me responde la misma, chis, yo pensé que eras tú. Pero ahí sí está más difícil porque ahí éramos los primeros propietarios y de la nada comenzó ese sonido de una canica y una canica. Y desde que me mudé de esa casa, estoy hablando de hace unos 5 años que me mudé, los inquilinos que ahora están ahí, que les rentamos la casa, mencionan la misma, que hay un sonido de una canica. Dicen, Ahí... sí, perdón. No, ya nada más era ahí de que ahí ya se me hizo más extraño, que ya no solo yo la escuché. Ajá. Dicen que las canicas es porque hay una entidad infantil ahí en el lugar. Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh? No estoy tan de acuerdo que sea un niño. Y mucho menos estaría complacido con pensar que es un niño. Tendría mucho cuidado. Pero es lo que se dice. De hecho, esa casa, ya un poco más, me daba miedo. Ajá. De que me quedaba hasta, es más, ni siquiera tarde, 9:30 de la noche, y sonaban cosas, yo veía gente, sombras que le llaman, y nada más fue mudarme de esa casa y santo remedio. Como la señora de la calle de Colón, que nos habló hace días, donde también dice, yo prefería mejor, llegaba de la escuela, metía la mochila y me esperaba afuera por lo que pasaba allá adentro. Sí. Gracias, Solo, muy buenas noches. No, al contrario. Dos historias. Gracias por compartir. Buenas noches. Buenas, ¿se acuerdan de una mujer que decía que llegaba a su casa, ella vivía por la colonia del Carmen? No recuerdo la calle, si era Libertad, era la del Carmen, era San Juan, era, no sé, San Alberto, cualquiera de las calles de allá de la colonia del Carmen. Llegaba a su casa, segundo piso, era su recámara. Ay, me voy a quitar los zapatos, voy a ponerme en chanclas, me voy a quitar el uniforme del trabajo y a descansar. Me ando en playera y short aquí en la casa. Y en eso, que estaba sentada en su cama, en su recámara, ella sola, de pronto se oye el tac, 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 de una canica. Y ella dice, y me acuerdo que lo dijo, dice, yo muy retadora, le dije, a ver, si de veras es cierto, a ver, demuéstrame que aquí estás. Y en eso sale rodando debajo de su cama, al centro de la recámara, una canica. Ya se imaginan el brinco que dio la mujer, se agacha, se asoma debajo de la cama, vacío, solo. ¿Quién le aventó la canica? No estoy tan de acuerdo con pensar que son entidades infantiles. Hola, ¿qué tal, Flavio? Buenas noches. Buenas. Habla Carlos de acá de Guadalajara. Sí. Soy quien te platicó sobre la historia de una mujer que se subió, yo también soy taxista, que se subió a mi taxi y resultó ser pues también un fantasma y me pagó y el dinero también era real. Otro día con más oportunidad vuelvo a platicar mi historia, ¿sale? Gracias. Saludos a todos y bendiciones. Gracias, Carlos. La línea telefónica se perdió, la persona colgó. Buenas, estamos escuchando, nos gusta el programa, atentamente Laura y Pedro. Gracias, qué amable.
Flavio, te saludamos desde Lerma, Estado de México. Yo trabajo en una escuela, me quedo sola después de las 2 de la tarde y varias veces he escuchado tacones en el patio. Se escucha que van hacia la dirección donde yo estoy, pero al final no llega nadie. Solamente se escuchan los tacones, no se ve nada, solamente se escucha. Y cuentan los hijos del velador que ellos han visto a una niña escondida detrás de los árboles. ¿Qué podemos hacer para que ya no se oigan los tacones y se deje de ver la niña? Vuelvo al mismo ejemplo que acabo de decir. La oración les funciona, si pueden regar agua bendita funciona, pero si no está en sus posibilidades proteger toda la escuela o hacer algo por la escuela, háganlo por su casa, por ustedes, su propia familia. Háganlo de ir con un sacerdote, de que vaya y los armonice para ver si trajeran algo cargando, se los retire. Y esperemos que de veras se retire y los deje en paz. Flavio, buenas noches. Gracias. Quiero petición de luz con todo gusto y agradezco y lo tomamos en cuenta. No te van a decir... Buenas noches, Flavio. De casualidad tendrás una historia o leyenda de acá sobre la salida de San Luis, enfrente del Peralta, por favor. Algo de por allá, híjole, para acordarme, va a estar algo complicado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo quiero compartir una experiencia que me pasó en el Jardín del Encino. Ajá. Cuando estuvimos en pandemia, yo me bajé del camión ahí en la parada. Sí. De Díaz de León. Entonces, en los días de pandemia, pues no había nada de gente en el jardín. Creo que muchos misas se restringieron. Entonces yo venía caminando. Uh-huh. Y para dar vuelta a la calle de Pimentel, allá afuera donde están ahora los mausoleos, ahí había un señor que tenía sus cositas de barro. Uh-huh. Y pues yo venía entretenida viendo al señor, y porque ya estaba recogiendo. Entonces en eso, creo que en la esquina había una birrería que se llama Triana o algo por ahí, y pues yo venía ahí y sentí que me pasó una bicicleta así por un lado. Ajá. Y ya sentí el aire de la bicicleta y hasta la campanita. Entonces en eso yo pensé, dije, ay, por poquito me atropella. Entonces en eso volteé rápido y no había nadie en el jardín. Ajá. No estaba la bicicleta, no había nadie. Pero sí y me empezaron a sudar las manos feo. Sí. Pero lo que sí, eso casi a nadie se le he platicado, nomás a mi esposo se le platiqué. Esa es otra cosa que me pasó, pero en el Jardín de San Marcos, hace como 17 años, Flavio, ajá, estaba yo sentada. Hay una banca que da directamente a la calle de Venustiano Carranza, y desde esa banca se ve Catedral. Sí. Entonces estábamos en la feria. Y en ese día yo estaba esperando a mi mamá. Entonces yo llegué, me senté en la banca esperando a mi mamá. Ajá. Y en eso, Flavio, pues yo veía que toda la gente pasaba y pasaba y pasaba. Estábamos en la feria. Entonces, yo empecé a sentir como que la temperatura se empezaba a bajar, como que empecé a sentir frío. Entonces empecé a ver como que había mucha gente, pero vestida desde hace como unos 200 años. Ajá. Empecé a ver la gente como, pues sí, las mujeres con vestidos largos, los hombres con sombreros de copa, y San Marcos no tenía la balastrada que tiene, el piso era de tierra, y no se veían muchas casas, o sea, se veía una aquí y una allá, y la torre de Catedral solamente tenía una. ¿Allá por los 50s? Pues no sé, pero te digo, yo empecé a ver pasar las mujeres con vestidos largos y los hombres con sombreros de copa. Entonces yo, la verdad, Flavio, yo no sé cuánto rato pasó. En eso como que me empezó a caer el 20 y dije, ¿qué estoy viendo? Entonces, pues yo estaba así, entonces en eso que como que me empecé a reaccionar, o sea, empecé a reaccionar,
y ya de repente empecé a ver así la gente así normal en la feria, pero me quedó la duda, yo volteaba, yo dije, a lo mejor pues había mucha gente disfrazada, no sé, pero lo que sí me quedó la duda fue que el jardín, como yo lo vi, no tenía la balaustrada, no había tantas casas, se veía una aquí y una allá, Catedral solamente tenía una torre y no tenía piso. El jardín de San Marcos solamente tenía pues tierra, y eso fue, te digo, me pasó eso hace 17 años de eso. Ajá. Y a casi nadie le he contado, porque no todo el mundo se le puede contar esas cosas, porque van a decir, ay, andabas borracha o no sé qué tendrías, pero se me quedó mucho eso, y más sentí como que la temperatura empezó a bajar. De hecho, yo empecé a sentir frío. Ajá, sí. Uh-huh. Como ves, bueno, a mí me pasó eso y por eso hablé, para compartir esto. Muchas gracias, yo lo agradezco infinitamente. ¿Pero a qué se debe eso? ¿A qué se debe? Vuelvo a lo mismo, no hay una clave, no hay, utilizas pasta de diente con flúor o, no sé, tomas café negro en la noche, o sea, no hay una clave. No. Evolucionamos nosotros de una manera, digamos, si quieres, ambigua, arbitraria, no equitativa, no todos vamos igual, no todos vamos para el mismo lugar, y yo pensaría que algo nos pone nuestro día a día uh-huh. en cercanía de la frecuencia a la que ellos vibran, lo cual se convierte, la traducción es que, pues en cierto modo, los percibes, pero no va a ser diario. ¿Y por qué los percibes? Por algo que te pasó hoy que luego se compone y ya no te vuelve a ocurrir lo de las visitas, pero realmente, o los avistamientos, o el percibirlos, pero realmente no tengo nada escrito que te diga, sí, mira, una rebanada de azafrán y unas hojitas de... No, o sea, no es receta de cocina. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Flavio, buenas noches. No, al contrario, gracias, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, gracias por llamar. Quiero contarte algo que me sucedió ahora, hace como un año en enero. Ajá. Íbamos para San Luis Potosí, y ya de venida íbamos a visitar a mi suegra y íbamos en moto, y ya de venida, allí por donde están las cuestas, sí, veníamos y mi esposo traía una moto de pista y íbamos a rebasar, y cuando pasamos a rebasar, empezamos a ver, mi esposo le aventaron algo en el casco y se le nubló la vista, ¿verdad? Y rebasamos y nos pasó esto que pues ya nos iban a aventar, ¿verdad?, en la moto. Y ya más tarde pasamos eso, seguimos caminando, y lo más curioso que nos hizo es que cuando llegamos nosotros allí a Ojuelos, llegamos, nos fuimos como a las 5:30 o 6 de la tarde, y llegamos aquí a la casa como a las 11 de la noche, porque se nos hizo de Ojuelos a Matancillas larguísimo, y de Matancillas a La Paz fue como si estuviéramos recorriendo otra vez de aquí a Aguascalientes. Largo se nos hizo. Cuando no podíamos llegar, y cuando llegamos a la M, se nos vino un enjambre de moscos. Y yo quería preguntar, ¿verdad?, qué había sido eso, porque se nos hizo largo. En sí nosotros hemos ido a San Luis y siempre son como 2 horas, más o menos, pero esa vez se nos hicieron como 5. ¿Como 5 horas? Sí, porque de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche veníamos, y no veníamos al pasito, veníamos recio, y yo venía pidiéndole a Dios, ¿verdad?, llegar
No me decía, Señor, nuestras vidas están en tus manos y ayúdanos a llegar a ver a nuestros hijos porque pues andábamos solos, pero no podíamos llegar. ¿Cómo ve? Qué raro, de veras, qué raro. Sí, a nosotros también se nos hizo raro y pues no íbamos en una moto pequeña, íbamos en una moto de pista. Ajá, sí, grande. Y íbamos acompañados por otra familia, por otros jóvenes y no podíamos llegar y no podíamos. Y fue en tiempo de frío, pues fue en enero y ahora cuando veníamos se nos hizo raro también que llegando ahí a la M se nos vino un enjambre de moscos que nos tuvimos que parar porque se nos nubló toda la vista en los cascos y hasta que no agarramos una franela para limpiarnos los cascos porque no podíamos llegar. ¿Cómo ves, Flavio? Qué raro. Digo, lo de los moscos a lo mejor yo pensaría, pues es algo están en el campo, o sea, no es, vamos en una autopista o en un lugar cerrado, o sea, y aún así en una autopista, pues es el campo. Uh-huh. Entonces. Sí, pero a mí lo más raro que se nos hizo es que no veníamos al pasito y en una moto de pista, pues tú sabes, es rapidísimo, pero no podíamos llegar. No podíamos llegar y incluso ya cuando veníamos aquí por donde está el puente amarillo, por el llano. Ajá. Ya le venía diciendo es que gracias, Señor, porque ya de perdido vemos las luces que ya vamos llegando a Aguascalientes, pero todavía no podíamos llegar. Ajá. Fue una desesperación muy muy terrible que no podíamos llegar y no podíamos llegar. Sí. Como que estábamos en un abismo que no podíamos salir de ese lugar. Y no nada más nosotros, o sea, no nada más mi esposo y yo, sino también la otra pareja que iba con nosotros también. Hasta veníamos recio. Ajá. Pero no podíamos salir de ese lugar. Incluso de Matancillas a La Paz, yo pensé que ya habíamos cruzado La Paz y todos esos lugares, que ya habíamos llegado a la M, pero todavía no llegábamos ni a la M y era le aceleraban a toda la moto y no podíamos llegar. Y yo pienso que fue desde que le aventaron la cereza a mi esposo, porque le aventaron una cereza en el casco y como que de ahí empezamos a ver como que todo empezó a salir mal. Como que les echaron una maldición, una persona con demasiado poder los afectó a ustedes. No sabemos, pero cuando le aventaron la cereza íbamos a rebasar. Era un camión de turistas. Ajá. Entonces, cuando íbamos nosotros caminando a rebasar, fue cuando aventaron eso. Y cuando rebasamos esa, cayó de a tiro en la careta del casco de mi esposo. Uh-huh. Y ya cuando llegamos, íbamos a rebasar, mi esposo no se fijó y venía otro carrito. Nos quedamos en medio. Dijimos, yo nada más pues puse mi vida y la de mi esposo en las manos de Dios y dije, no, pues ahora sí que pues estamos en tus manos. Y no hallábamos ni cómo hacerle. Mi esposo nomás me dijo, no te muevas, no te vayas a mover, porque si nos movíamos, porque iba un camión como si fuera un camión tortón de esos de los que van tapados, que llevan mercancía, y el carro se abrió poquito y ya fue de esa manera que pudimos pasar y el camión se paró. Pero desde ahí para adelante nos empezaron a pasar cosas y no podíamos salir de ese lugar. Incluso hasta mi esposo nos dijo, vámonos temprano porque no queremos que nos agarre la noche. Claro. Pero ya cuando llegamos a Ojuelos, de Ojuelos a Matancillas, se nos oscureció y dijimos, caray, pero si nunca nos había pasado, porque siempre teníamos precaución y pues son como 2 horas de aquí a San Luis Potosí, pero esa vez sí se nos hicieron como 5 o 6 horas. Qué raro.
de Ojuelos para acá. Ajá. ¿Cómo ves? Pues interesante, y ojalá alguien nos pueda orientar. Yo la verdad no sé andar en moto, no sé cuánto tiempo se puede hacer. Yo llegué a ir a San Luis y pues sí, entiendo que son más de 3 horas, de 2 horas fácil, pero en motocicleta no lo sé. Entonces pues ojalá y alguien nos pueda orientar, sobre todo porque la carretera se les hizo así, entrarían en un bucle de tiempo, una puerta dimensional, no sé, la verdad, pero espero que no se vuelva a repetir en su caso. Y incluso a nosotros se nos hizo raro porque seguido bajamos para allá, pero viajamos en camioneta o así. Pero esa vez que fuimos en la moto, dijo mi esposo, no, pues ahorita nos vamos en la moto y ahorita llegamos. Sí, porque cuando nos fuimos, llegamos en 1 hora y media. De aquí de Aguascalientes a San Luis Potosí, pero ya de venida, no, se nos hizo muchísimo larguísimo el camino. Que no podíamos salir de ese abismo, se sentía una opresión muy fuerte que, yo nomás venía. No nos permitía llegar. Sí. Incluso yo le platiqué a una vecina y me dijo, no, es que te ibas a morir en el camino. Dije, ¿cómo? Dijo, sí, es que... Y luego le platiqué también, le dije, es que se nos vino un enjambre de moscos y pues ni es tiempo de moscos porque era en diciembre, era en enero, eran como el 2 o 3 de enero. Y en ese tiempo pues no hay zancudos ni nada de eso, ni moscos ni nada. ¿Cómo ve, Claudia? Pues agradezco muchísimo su comentario. Y gracias y no, al contrario. Para todos los que son aficionados a su programa. Nos escuchamos todas las noches. Y a las motos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Buenas noches, te envío este video de una cámara que hay aquí en mi casa. En la cámara se ve una mariposa en el lente y cuando se mueve se ve que pasa una sombra muy rápido. En tu opinión, ¿será el reflejo del animalito o algún ente? Yo descartaría el ente. Me inclino a pensar que es como una especie de imagen que deja la figura que está ahí. Pero repito, eso es lo que yo pienso. Permítanme y ojalá alguien nos pueda orientar con mayor capacidad que yo. Flavio, ¿qué piensas de la imagen de la cámara? ¿Es la misma de los audios? ¿Será real? Olvídelo de los audios, esos no son reales. Los audios, le agradezco la confianza, pero olvídelo, esos no es un audio del 2018, está en YouTube y lo publicamos ya hace muchos años en el Face del programa, lo compartimos al aire no sé cuántas veces y a lo largo de estos años lo han estado reenviando el mismo audio, y es La Llorona, nada más cambia, eso sí. Hoy es en Jaltomate, mañana es en Cañada Honda, después va a ser, y le van cambiando, pero es el mismo audio. Hola Flavio, buenas noches. Mira, pues yo nada más quería a ver si se puede que transmitas lo que he vivido aquí en mi casa, tu casa. Yo vivo aquí en Vista Alegre, Aguascalientes, por aquí por Nissan. Fíjate que nosotros llegamos aquí a la colonia hace como 4 años más o menos. De recién que llegamos, pues bueno, sabíamos que por aquí empezamos a explorar la colonia, empezamos a ver qué había aquí en los alrededores para ver si era seguro, si estaba bien, si estaba bonito, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque la casa que adquirimos pues nos gustaba mucho. Entonces vimos que había un lienzo charro en la parte de atrás, no sé si lo conozcas, pero hay un lienzo charro en la parte de atrás. Entonces pues total, nos venimos a vivir aquí, sabíamos que había un lienzo charro. Entonces durante las noches de pronto nosotros normalmente siempre tenemos 2 perritos para que pues estén aquí atentos a cualquier cosa y en aquel entonces empezamos a notar que en la madrugada empezaban a ladrar y se acercaban a la puerta, al portón de la calle y como si fuera a pasar alguien, ¿no? Entonces
pues nos despertaban porque pues ya era tarde. Digo, en el día sí, cuando pasaban los coches o cuando pasaba gente o lo que sea, pues se alteraban y iban y se acercaban a la puerta. Pero en la madrugada pues nos llamaba la atención porque pues no pasaba nadie, ¿no? Realmente es un barrio muy tranquilo, poca gente pasa por aquí y nos llamaba la atención que sucediera eso. Pasaba más o menos como que muy constante, como a las 4 de la mañana. Entonces, pasó así como unas 2 o 3 veces, 2 o 3 ocasiones de recién que llegamos, y después pasaba que empezamos a escuchar como si viniera un caballo, ¿no? Como si viniera un caballo, escuchábamos el sonido de las cos de los caballos, y seguido los perros empezaron a ladrar. Nos asomábamos por la ventana porque la ventana de mi recámara da completamente a la calle y se ve perfectamente lo que pasa y lo que no pasa, y no veíamos nada, se nos hacía raro, ¿no? Y también se nos hacía raro que pasara a esa hora y que pues un caballo anduviera por ahí. Entonces al principio pensábamos, pues bueno, a lo mejor alguien suelta los caballos, andan por ahí tratando de comer algo de hierba o lo que sea, pero no veíamos nada. Y resulta que pues ahorita ya eso pasó de recién que llegamos, nos pasó en 2 o 3 ocasiones sin ver ningún jinete, sin ver ningún caballo, sucedían esas cosas. Después eso nos pasó desde recién que llegamos, y hace como unos 2 meses volvimos a pasar lo mismo. O sea, ya no pasó jamás, ya no nos volvimos a topar con esos sucesos. Pero hace 2 meses más o menos que te digo, volvió a pasar. Escuchábamos durante 3 o 4 días seguidos, escuchábamos que empezaron a ladrar los caballos, los perros, se escuchaban como que iban pasando caballos, pero no pasaba nada. Son cosas muy raras que pasaron aquí. Te digo, pasó en aquel entonces, pasó hace 2 meses y sí nos asustó, pues, ¿no? Porque sí es algo que no es muy común, nunca vimos a los caballos. Y sí pues nos asustamos de cierta manera, ¿no? Nosotros bendecimos nuestra casa y todo, pero todos modos sí nos causa algo de miedo. Nada más quería compartirte eso. Buenas noches, muchas gracias. No sé si alguien más aquí en la colonia haya comentado algo, si tú has escuchado algo más de aquí del barrio, algo similar. Digo, yo lo relacionaba con el lienzo charro, ¿no? O sea, el lienzo charro, pues pasan por aquí caballos, pero pues no se veía nada. Entonces, ojalá y si tienes algún otro comentario, pues no lo puedas compartir. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.